Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias una vez más por estar aquí escuchándome y la atención que le das a mi canal es una atención que realmente agradezco. Sé que no es por mí, sino que es por tu interés en la historia y me parece perfectamente bien, ¿no? Es decir, por eso estoy aquí yo también, por mi interés en la historia, porque quiero saber la verdad de lo que sucedió y que no nos mienta y no tragarme las mentiras y embustes que nos quieren colar, ¿no? Dicho sea de paso, déjame que te recuerde, creo que alguna vez ya lo he dicho, pero es decir, yo durante mis años jóvenes y la mayor parte de mi vida he sido un devoto creyente de la leyenda rosa. De verdad, todas las tonterías que puedan decir eh, cualquiera de estos alucinados, yo las he dicho y las he estudiado, y me las he creído, me las he creído. En algún momento determinado dije, oye, ¿sabes qué? Esto como que no encaja, la realidad va por otro lado. Y entonces pues me empecé a buscar por mi cuenta y a entender que aquello era un disparate. Por esto yo le digo a todos los señores de la leyenda rosa, oiga, no me crean a mí, estudien, lean, busquen por su cuenta, pero no le crean tampoco a los demás mamarrachos que están diciendo toda clase de cosas. Averigüen, realmente averigüen, es decir, es que cuando alguien les dice lo que a ustedes les gusta, pues ya se quedan tan contentos. Ah, es que mira, ¿ves? Resulta que sí tengo razón. Vamos a ver. La historia no es una ciencia exacta como las matemáticas. De hecho, a las matemáticas, la física, la química o la medicina no les tenemos que añadir la palabra ciencia. Nadie dice la ciencia química, la ciencia... No, decimos simplemente la química, la física, la matemática. Cuando tú le tienes que añadir la palabra ciencia a algo, es decir, la ciencia histórica, la ciencia filosófica, la ciencia informática, la ciencia de socio, es porque no es una ciencia. Simple y llanamente, las humanidades no son ciencias, la historia no es una ciencia. Y entonces, pues desgraciadamente, uno no puede sacar un teorema y demostrar que alguien se ha equivocado. Lo que podemos hacer es simplemente pues, mostrar hechos y evidencias que rebaten esas cosas y luego, si alguien no se las quiere creer, que no se las crea. Veamos, el objeto de este video son algunos comentarios que he recibido en el video anterior en el que yo proponía dos citas de dos españoles ilustres del periodo de los Austrias, de cuando España estaba en su esplendor, no de cuando España estaba acomplejada y dominada por los Borbones franceses. Y estos dos señores pues lo dicen claramente con todas las letras y con todas las palabras que América, las colonias americanas eran colonias, así de simple, eran colonias. Entonces llega un señor y me escribe lo siguiente, te lo voy a leer, y lo digo con todo respeto. La historiadora Guadalupe Jiménez Codinach, la estructura jurídica estaba compuesta de reinos, virreinatos, capitanías generales, provincias. Nunca fuimos colonias. La idea de colonia es todo momento económico en donde yo llego a un sitio y voy a poner caña de azúcar, explotar todo lo que pueda de ese producto y a explotar más y a la gente y no irse y no tener ni sistema educativo ni nada de nada. Es decir, para este hombre, que, bueno, es igual como se llame, da lo mismo, hay muchos que piensan igual. Para este señor una colonia solamente es un lugar horrible en el que pues nadie quiere vivir, nadie quiere quedarse y que tú vas allí a sacar pues caña de azúcar o plata o mercurio o lo que sea, o madera, y entonces vas, arrasas con todo, sacas todo, cuando ya no hay nada más que sacar, te vas y dejaste aquello hecho un desierto y un erial. Para ellos esto es una colonia y nada más. Y están equivocados, es decir, la definición de colonia no es esa. Empezamos, pero ya te conté en el video anterior de lo que eran las colonias romanas, ¿no? Hoy te voy a hablar de otras colonias mucho más cercanas, de las 13 colonias, las llamadas las 13 colonias, que así se llamaban. Las 13 colonias que eran, pues eran las colonias previas
a lo que hoy día son los Estados Unidos de América, es decir, pues la colonia de Nueva Inglaterra, o sea, eran Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Nueva York, Filadelfia, bueno, lo que fuera, ¿no? Es decir, las Carolinas, Georgia, Alabama, eran las 13 colonias, ¿no? 13 colonias, bien, y se llamaban colonias. Y fíjate tú que esas 13 colonias, como ya he explicado, tenían sistemas educativos, tenían gente que se quedaba a vivir ahí, había mestizaje, sí señor, sí lo había. En la Universidad de Harvard había alumnos que eran indígenas, que se lo crean o no, o sea, todos estos mitos de la leyenda rosa, de que es que allí no iban, no. Hay la evidencia histórica. Alumnos indígenas norteamericanos iban a la Universidad de Harvard. Bueno, entonces, claro, con esto a más de unos ya se le van a fundir todos los cables y van a decir que yo miento. Busca. Ándate, date la molestia de buscarlo. Y no solo eso, sino que aquellas 13 colonias tenían muchas cosas que los virreinatos no tenían. Por ejemplo, ya lo he contado, producían mucho más hierro, porque a los virreinatos no les, la metrópoli española no les dejaba producir hierro, para que estuvieran obligados a comprar el hierro que llegaba desde España. Mientras tanto, en las 13 colonias, malditas colonias, producían más hierro que en la propia Inglaterra. O, por ejemplo, papel. También te he contado en otros vídeos que España no dejaba que sus virreinatos produjeran papel. Por lo tanto, tenían que importar el papel desde España, con lo sencillo que es hacer papel y con la cantidad de recursos que tenían para hacer papel aquí. Entonces, y así sucesivamente, con montones de cosas, la importación de libros, la producción de aceite y de vino, que se consideraba que eso tenían que importarlo desde España. Mira que hoy día se produce lo que quieras de aceite de oliva y de vino en toda Latinoamérica. Se produce lo que quieras, lo que te dé la gana. Bueno, pues en aquella época, la época colonial, estaba prohibido. Y el único truco que encontraron para que les autorizaran a producir vino en concreto, era para las misas. Porque decían, en algunos sitios no es fácil que llegue el vino desde España, o cuando llega ya está avinagrado y no sirve para consagrar. Y entonces, con ese truco, algunos consiguieron, sobre todo frailes, consiguieron hacer vides en las cuales producían vino para la misa y para muchas más otras cosas. Pero estaba prohibido. Con lo cual, lo que yo les quiero decir a este señor, que la historiadora Guadalupe Jiménez, a la cual conozco, no personalmente, pero estoy al tanto de su obra, le tengo una enorme admiración porque es una de esas pocas historiadoras que se mete en los archivos horas y horas y estudia y trabaja, y además expone muy bien, es una persona con una enorme cultura. Pero doña Guadalupe tiene el prejuicio, o sea, ella es una señora conservadora, católica, es decir, que me parece muy bien, yo también soy católico. Entonces ella cree que es una cosa mala para nuestra cultura el decir que esto eran colonias y ella tiene que esforzarse en decir que esto era una civilización cristiana. Yo digo, mire señora Condinac, es decir, el sol no se le puede tapar con un dedo. Si usted tiene algún motivo ideológico por ser conservadora y devota cristiana para reconocer que son colonias, ese es un problema suyo, de usted, pero no enrede, no manipule a los demás. Es decir, uno puede ser perfectamente conservador y ser cristiano, católico, como lo soy yo, y reconocer que se hicieron cosas muy mal hechas. No pasa nada, lo ha reconocido la Iglesia y no pasa nada. Y no vamos a dejar de ser cristianos por eso, ni vamos a creer menos en Jesucristo, no pasa nada. Fueron colonias, absolutamente. No solamente de nombre, sino de verdad. Con esto también le respondo a otro comentario. Dicen, mira,
llamarle virreinato a la Nueva España no está mal, no es pecado. Es decir, uno puede decir el virreinato de la Nueva España, yo lo he dicho millones de veces, y el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Quito, lo que quiera, se le pueden utilizar todos esos nombres, que son los nombres técnicos, jurídicos que se utilizaban en aquel momento. Pero que no me digan que no son colonias. Es decir, es como que alguien llegue y me diga, yo tengo un San Bernardo. O sea, que te gustan los perros. No, no es un perro, es un San Bernardo. Es absurdo. Pues claro que es un perro. El San Bernardo es un perro, lo mismo que es el Chihuahua. Entonces tú no puedes llegar y decir, no es un perro, es un Chihuahua. No seamos tan absolutamente fanáticos. A mí no se me va a caer ningún anillo por decir que la Nueva España era un virreinato, por supuesto que lo era, y una colonia también, era un virreinato colonial, porque la estructura era colonial y funcionaba como colonia, y la utilizaban como colonia, y porque no tenían la misma igualdad, como ya he demostrado montones de veces, y en las Cortes de Cádiz los votos de los españoles valían más que los votos de los latinoamericanos, por poner un ejemplo. Bueno, pues nada, no me enrollo más. Es decir, que doña Guadalupe y muchos otros historiadores pueden decir lo que les dé la gana, amén, libertad de expresión. Pero yo también tengo la mía y hay argumentos, pruebas y demostraciones de que las colonias eran colonias, se llamaran como se llamaran. Y no importa si tenían universidades o tenían lo que tuvieran. Y hay otro señor, un buen amigo, que me ha preguntado, oye, ¿está bien decir esto? Digo, sí, por supuesto que está bien, o sea, no está mal. Tú refiérete a los... como tú quieras, decir, oiga, no caigamos en el error de la leyenda rosa, no caigamos en el fanatismo, libertad, pero libertad, y dentro de la verdad, que había toda una organización colonial y que les daban los nombres que les daba la gana darles, pues claro, por supuesto, pero eran colonias, se llamaran como se llamaran. De la misma forma que las 13 colonias británicas que había en Norteamérica eran las 13 colonias. Que hablarle. Si no, me dirías que solamente era colonia Jamaica. Pues no. Había muchas colonias. Canadá era colonia, por supuesto, también, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más, no te quito más tiempo. Muchas gracias por tu atención. Creo que era interesante decir esto y con todo el respeto a los que han comentado las cosas, que de verdad que lo agradezco mucho, y con todo el respeto a doña Guadalupe Jiménez, que me parece que es una historiadora importante, una historiadora seria. Yo he aprendido mucho de ella, absolutamente. Pero esa obsesión que tiene esta señora con decir no eran colonias está equivocada. Y está equivocada por su ideología. Es que cuando mezclamos la ideología con la historia, la hemos pringado. Ahí ya está. Es decir, es que, claro, por eso es que un comunista no puede hacer bien la historia, porque cuando habla del comunismo ya se vuelve dogmático, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, en el momento en que te pones a tratar y a estudiar la historia, básate en los hechos, en los documentos, en las cosas razonadas, y no en tus creencias. Tus creencias son muy respetables, pero no son una fuente de historia. Nada más, muchas gracias por tu atención. Dicho sea todo con el máximo respeto y máxima comprensión de todas las cosas. Cuídate y hasta pronto, seguiremos hablando.